¿Cómo está, Enrique? Muchísimas gracias, buenas noches. Y sí, en efecto, también tenemos que exigir transparencia y eso va no solamente para las autoridades en el gobierno a raíz de estas denuncias, sino para absolutamente los 130 congresistas, por supuesto. ¿Qué le pareció el mensaje al presidente? Bueno, nosotros creemos que de alguna manera ha sido insuficiente y sí hemos exhortado a las autoridades a que se realice una investigación exhaustiva en donde se aclare hasta el detalle más mínimo. Si todas han sido reuniones de trabajo, pues creo que sería bueno que se realicen donde debiera ser, en los ministerios, en Palacio, y que finalmente todo esto se aclare. Creemos que es lo más sano y que más bien no debiera empañarse este tipo de crisis en las que ya estamos atravesando desde hace más de 5 años, con nuevas mociones de vacancia, nuevos intentos de ahondar, ¿no es cierto?, la incertidumbre, y creo que eso más bien le hace bastante daño al país. Susel Paredes, su colega del Partido Morado, dice que el ministro de Transportes y Comunicaciones debe irse en relación con el caso de la licitación del puente en Tarata. ¿Qué opina usted? Mire, nosotros hemos votado a favor de una interpelación que se llevó a cabo la semana pasada al ministro de Transportes y Comunicaciones. Entendemos que una de las cosas, de las tantas cosas en realidad que se le criticó y por la cual además como bancada Juntos por el Perú votamos para que se le interpele, se han retirado por lo menos 5 personas de cargos en los que o no tenían experiencia o más bien tenían, ¿no es cierto?, algunas dudas sobre la idoneidad de estas personas en el ministerio en distintos cargos. En ese sentido sí hemos sentido que luego de la interpelación hay un ánimo de cambio, pero mientras esa promesa de la reforma del transporte que debe continuar, de que los nuevos nombramientos sean realmente los que se merecen, etcétera, no se cumplan, pues vamos a seguir insistiendo. Ahora, sabemos que en realidad no solamente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino que también estamos exigiendo que las diferentes carteras cumplan un poco con las promesas que ofrecieron durante campaña, y le hemos dicho también de alguna manera al gobierno que ponga orden y sobre todo que todos, el gobierno y los congresistas, nos pongamos a trabajar. Comenzaba usted diciendo, efectivamente, ¿no?, transparencia por el lado del Ejecutivo y transparencia por el lado de los congresistas. ¿A qué se refiere puntualmente para el poder del Estado que usted integra? En realidad es una manera de decir que lo que se le exige a algunos también lo cumplan otros, y en ese sentido creemos que si bien nosotros hemos salido fuerte y claro a decir estas cosas no deben seguir pasando, esta falta de transparencia, estas dudas, estos nombramientos, sin duda, pero que por otro lado no puede significar que algunos miembros de la oposición busquen hacer del Congreso su chacra. Y eso es lo que está pasando con esta moción de vacancia. Discúlpeme que lo diga de esta manera, Enrique, pero lamentablemente nada es comparable a la inestabilidad, a la incertidumbre y a la preocupación que genera una moción de vacancia, donde ya lo hemos tenido años pasados. Nadie sabe quién va a ser presidente el día de mañana, porque lamentablemente en un día se pueden sacar a presidentes como cualquier cosa, como si fuera cualquier cosa, como si las elecciones, no es cierto, que tanto trabajo cuestan, que tiene que ver con una campaña política que involucran los millones de votos de las personas del país, como si eso no valdría 130 personas, en este caso un grupo de estos 130 pretende sacar un presidente en una semana, en menos de un mes. Entonces creemos que eso ya lo hemos visto antes y que eso no contribuye con la estabilidad que ellos dicen pregonar, sino más bien contribuye con otros intereses que deberíamos también transparentar, ¿no? ¿Cuáles son los intereses detrás de estos pedidos de la moción de vacancia? ¿Y cuáles serían esos intereses? Porque aquí hay una pregunta de fondo que quienes impulsan la moción de vacancia no la llegan a responder. Yo hablé con el señor López Aliaga, por ejemplo, la semana pasada, que hoy ha declarado en el Congreso a la salida de la reunión con su bancada, y yo le dije, a ver, pero ¿qué va a pasar si hay efectivamente una vacancia? Y su opinión fue que iban a vacar a la señora Boluarte y que el Congreso asumía, por supuesto, la presidencia, en este caso la señora Alba, no sé si sería ella o se cambiaría la presidenta del Congreso, pero que el Congreso se quedaba, que es una hipótesis así de elasticidad constitucional que se ha venido manejando. Es decir, el Congreso se queda a completar su mandato y llama a elecciones para elegir un presidente o presidenta que complete el mandato del señor Castillo. Es una interpretación, como digo, atípica, pero es una interpretación al fin y al cabo. Pero eso suena un tanto exótico, ¿no? O sea, es decir, si hay vacancia, el Congreso también tendría que irse, ¿o no? ¿Ustedes están conversando de estos temas que son evidentemente importantes en una situación como esta? Yo creo que tú lo has dicho y has dado en el clavo, ¿no? Esta no es una interpretación del señor López Aliaga, esta creo que es la intención del señor López Aliaga, que es una intención compartida por congresistas de su bancada, por congresistas de la oposición, que son los que están firmando esta moción, y lo has dicho muy claro, porque aquí la intención es
vacar al presidente, vacar a la vicepresidenta, hacer que la actual presidenta del Congreso sea la nueva presidenta cuando en realidad para eso no votó las personas, no votaron la gente, y finalmente hacerse del poder porque no lo pudieron hacer a través de las urnas. Entonces, en esa intención malévola, hasta casi prácticamente ilegal, y yo diría corrompida, por no decir otros adjetivos, en realidad se oculta lo que estamos viendo, una clase política que ya no tiene legitimidad, que es esta clase política que se ha agrupado en esta posición vacadora, golpista, ¿no es cierto?, que no paga sus impuestos a la SUNAT, que se presenta alcoholizado, ¿no es cierto?, en los canales de televisión, que no paga impuestos tampoco por sus empresas, etcétera. Entonces, finalmente, ¿qué clase de cambio queremos, no? O sea, estas personas quieren sacar al presidente para poner a otras personas que no necesariamente van a dar la talla, y finalmente la intención del señor López Aliaga creo que es bastante clara, hacerse también, o entiendo yo que sería, ¿no es cierto?, hacerse de la municipalidad de nuestra ciudad, de Lima. Entonces yo creo que ahí, más que pensar en rédito político, en qué gano yo políticamente, nosotros nos hemos puesto a conversar, sí, sobre este escenario, y creemos que lo que más necesita el país es gobernabilidad, es paz, es tranquilidad, es que el gobierno aclare las cosas, cumpla con sus promesas, señor presidente, y sobre todo que ponga orden. Eso es lo que estamos pidiendo, pero nunca del lado de quienes más bien tratan de generar más caos y de ello jalar agua para su molino. Creemos que esa actitud es nefasta. Esperamos, en todo caso, que el resto de congresistas no se presten a ese juego, porque de lo contrario vamos a repetir los próximos 5 años lo mismo que hemos visto en los anteriores 5. Y sí, solo para terminar, Enrique, con la respuesta, nosotros no queremos aferrarnos a ningún cargo, no tenemos miedo, ¿no es cierto?, de que en algún momento la gente grite que se vayan todos. Entendemos ese hartazgo, pero por eso exhortamos a que en lugar de charlatanería, lo que otros congresistas, políticos, dirigentes, líderes de partidos como el señor López Aliaga hagan, sea trabajar. Creo que hay mucho bla, 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 mucho titular, mucha frasecilla, pero en realidad detrás se esconde una cosa muy personal y no más bien el interés colectivo.